A continuación, el doctor Moreno, jefe de servicio del Hospital Virgen Macarena, nos va a hablar sobre melanoma y cáncer cutáneo no melanoma. Seguro que va a ser muy interesante y aquí tenemos un enemigo poderoso que son los oncólogos, o sea que, y ahí está haciendo una gran labor. Bueno, ya los tenemos ahí casi aliados. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias, doctor Herrera, Enrique, por contar con nosotros para participar en esta interesante jornada, en la que es gratificante hacer una revisión integradora de todo lo que es la terapia sistémica avanzada que tenemos a disposición de los servicios de dermatología. El doctor Herrera me acaba de decir que me puedo alargar un poquito, me han dado 45 minutos, que es mucho. Yo pensaba intentar hablar menos, si es posible, dado que la hora que es, ¿no? Pero en cualquier caso... Entonces, en cualquier caso, durante los próximos minutos... Me gustaría hacer una revisión en sentido práctico, no tanto orientada a resultado concreto y detallado, sino más de sentido práctico en cuanto a estas terapias que tenemos a disposición para el tratamiento del melanoma, del carcinoma de células escamosas, del carcinoma vasocelular y carcinoma de células de Merkel desde la visión de un servicio de dermatología. Este es el paradigma que parece que tenemos que entender y que de convencernos que es el paradigma actual del tratamiento del cáncer, ¿verdad? Parece que todo pasa por las células T, y por mecanismos moleculares de transmisión intracelular, que son los que van a mantener a raya, atrapado al cáncer, ¿no? El cáncer, pues parece que se ha convertido en una patología médica, cuando el cáncer de siempre ha sido una patología quirúrgica. De hecho, los grandes tratados de oncología son de patología quirúrgica, ¿no? Hombre, efectivamente, estamos en una etapa de terapias avanzadas, de inmunoterapia, es innegable. A diario en la prensa general aparecen noticias sobre inmunoterapia, pero en mi opinión, de la misma forma que quizás también en el caso de la hidrosadenitis, yo creo que ahora mismo el cáncer como poco es una enfermedad médico-quirúrgica. ¿De acuerdo? No se nos puede olvidar esto. ¿Por qué digo esto? Bueno, no es porque sea dermatólogo y seamos médico-quirúrgicos. Digo esto porque cuando hablamos, en el caso del melanoma, de tratamiento avanzado o con terapias avanzadas del melanoma, estamos hablando de esto, de una fase final del melanoma, que es cuando tiene capacidad de extenderse y generar metástasis en otros órganos y sistemas. ¿De acuerdo? Pero fijaros, el melanoma es todo esto. ¿De acuerdo? Y realmente, cuando ya un paciente llega aquí, la verdad que si no hemos apurado las anteriores, las actuaciones que proporcionan todavía y probablemente en el futuro la mayor ventaja de supervivencia a los pacientes con melanoma es el diagnóstico y el tratamiento precoz, habitualmente quirúrgico. Todo lo que no sea eso, efectivamente, es intentar prolongar la supervivencia de un paciente que ya de entrada tiene mal pronóstico. De manera que como servicio de dermatología y sin entrar en las actuaciones que debemos plantear para la prevención primaria, es decir, educación para la salud de la población, para evitar incluso que el melanoma salga como está saliendo, pues tenemos responsabilidad en todas las fases anteriores, pero claro, ¿por qué no la íbamos a tener en la final? Tan solo un 10% de los pacientes con melanoma llegan a esta fase de necesidad de un tratamiento sistémico para el tratamiento de la metástasis. Por lo tanto, dicho esto, creo que entendéis cuál es mi visión del posicionamiento que un dermatólogo médico-quirúrgico puede tener en el tratamiento actual del melanoma. Mi opinión es que nadie mejor que un dermatólogo para entender esto y para aplicar en cada momento el tipo de tratamiento que mejor le va a venir al paciente. Dicho esto, pasamos a la terapia sistémica. Efectivamente, estamos viviendo, como hace ya 20 años, se vivió en la psoriasis un cambio completo en lo que es el tratamiento de esta enfermedad. Eso es cierto, ¿no? Más que en el tratamiento, en el beneficio de supervivencia de esos pacientes que llegan a enfermedad metastásica. Hasta hace muy poco, hasta hace 7 u 8 años, interferón, interleuquina 2, altas dosis con muchísima toxicidad, era lo único que podíamos ofrecer como tratamiento sistémico a los pacientes de melanoma. En el año 2011 surge ipilimumab, que si bien es verdad que no representó una gran ventaja de supervivencia, pero sí un cambio en la estrategia terapéutica del cáncer. Antes de continuar, cuando hablamos de terapia sistémica, estamos hablando de tres escenarios clínicos. Ya lo he comentado antes, evidentemente, la terapia sistémica surge para el tratamiento de esos pacientes que hacen metástasis a distancia, a cualquier nivel, en cualquier órgano.
Luego hay otros dos conceptos para los que también tenemos tratamientos autorizados, que es el concepto de adyuvancia. Paciente con metástasis que se puede operar, que queda libre de enfermedad y que hago un tratamiento sistémico para consolidar esa respuesta y que ese melanoma metastásico no vuelva a salir. Y finalmente, un escenario más novedoso que se está estudiando mucho, pero que todavía no tenemos nada aprobado porque también tiene algunas aristas que limar, que es el escenario de neoadyuvancia. Pacientes que consideramos tumores muy grandes, irresecables o que la resección pasa por una cirugía mayor mutilante y en ese caso se plantearía una primera pauta de tratamiento sistémico para intentar reducir el tumor para hacerlo resecable. Esos son de los tres escenarios de los que voy a hablar en cada uno de estos tumores, pero insisto que lo que tenemos autorizado ahora mismo para el melanoma y otros tumores es adyuvancia y tratamiento del melanoma metastásico. En el melanoma estas son las dos estrategias de tratamiento sistémico que disponemos. Inmunoterapia o bloqueo de los checkpoints, de los inhibidores de checkpoint, de los puntos claves de la escalera de la inmunoedición, y la terapia diana. En cuanto a la inmunoterapia, dos estrategias fundamentales, la inhibición del antígeno CTLA4 y del PD1, de los receptores de PD1. Luego hablaremos más de esto. Y también la segunda, la terapia diana o terapia dirigida, que actúa contra mutaciones concretas conocidas como las mutaciones en BRAF o en MEK. Empezaremos a hablar con la inmunoterapia, pero antes de ello me gustaría poneros de forma muy simple la inmunopatogénesis del melanoma, porque nos va a permitir entender mejor cómo actúan estos tratamientos, no solo en el melanoma, sino en el resto de tumores para los que tenemos opciones de inmunoterapia disponibles. El melanoma, como sabemos, pues desprende una serie de antígenos tumorales. Estos antígenos tumorales lo que van a hacer es activar la célula dendrítica, que se va a transformar y madurar en célula presentadora de antígeno. Esta célula presentadora presenta el antígeno tumoral a los linfocitos T, que se proliferan como T citotóxicos, van donde está el tumor y lo destruyen. Pero también estos antígenos pueden presentarse a través de antígenos que llamamos, receptores que llamamos antagonistas. Estos receptores hacen lo contrario, terminan con la maduración de T citotóxicos y el tumor sale de nuevo. Pues resulta que la estrategia actual de inmunoterapia consiste en bloquear estos receptores antagonistas, de manera que los verdes, el color bueno, pues permite de nuevo esa proliferación y expansión de linfocitos T citotóxicos que de nuevo terminan con las células tumorales. Este esquema, disculpad porque es muy simple, muy simplificado, pero es el que aplica a cualquier tratamiento inmunoterápico que tenemos para el cáncer y en este caso para el melanoma. Antígeno CTLA4, receptor CTLA4 y PD1, protagonistas clave en la inmunoterapia del melanoma. Pues bien, todo empezó, como decimos, con ipilimumab. Fijaros que ya hace más de 10 años lo que se observó con ipilimumab fue un incremento de la supervivencia tan solo del 10%. Es más, si lo miramos desde otro punto de vista, unos 4 meses de supervivencia es lo que aportaba como beneficio el uso de ipilimumab frente a los antígenos provocadores o estimulantes que se utilizaban entonces. Eso, que era muy poco, no es que lo parezca, sino que realmente lo es, era mucho más de lo que hasta ese momento se conseguía en terapia sistémica del melanoma. A partir de ahí empezaron con el desarrollo de los anti-PD1 y ya vemos aquí cómo pembrolizumab pues ya sí que permitía una mejor respuesta que ipilimumab. Otro 10% de supervivencia se ganaba con esta nueva estrategia, con la estrategia anti-PD1, pero sobre todo también bajábamos la toxicidad. Ipilimumab está agravado por una frecuencia muy alta de toxicidad que en muchos casos puede ser toxicidad grave. Luego, pues efectivamente, otra estrategia anti-PD1, nivolumab, que se usó tanto de manera en monoterapia, la línea azul, como combinado con ipilimumab frente a ipilimumab. Vemos aquí que la asociación ipilimumab-nivolumab cómo incrementaba más de un 20% la ganancia de supervivencia de aquellos pacientes que se trataban solo con ipilimumab, pero a costa de un incremento muy importante de toxicidad. ¿De acuerdo? Lo más efectivo es la combinación nivo-ipi, pero eso lleva a cuestas una toxicidad muy importante. Pero fijaros cómo aquí estamos ya con nivolumab en monoterapia, que alcanza una supervivencia global a los 4 años del 50% de los pacientes. Si miráis las curvas de la AJCC de pacientes con estadio 3C y 4, la supervivencia de esos pacientes con los tratamientos anteriores no llega al 15% a los 5 años. Por lo tanto, la ganancia de supervivencia en este momento ya es objetiva. Con pembrolizumab tenemos incluso datos ya a 5 años. Fijaros lo que decía.
En la última clasificación de la JCC, supervivencia global a los 5 años del paciente con estadio 4 no llega al 10%. Ahora estamos instalados en un 40% de supervivencia global en pacientes con melanoma metastásico. Es una ganancia en poco más de 10 años. El salto ha sido importantísimo. En oncología los avances no son disruptivos. No pasa como pasó con psoriasis, que del metotrexato a infliximab pues había la noche y el día. En oncología los cambios suelen ser así, poco a poco, de 10% en 10%, pero hemos ganado un 40% de supervivencia en poco más de 10 años. Y esto es lo que nos lleva, todos estos cambios, a las recomendaciones actuales para el tratamiento del melanoma metastásico o irresecable. Aquí lo vemos como tratamiento preferente de primera línea, la monoterapia, el anti-PD1 en monoterapia, en un melanoma pues, bueno, que no tenga mucha carga tumoral. Luego hablaremos que no es antes inmunoterapia o terapia diana, depende de si el paciente tiene la mutación o no la tiene, pero fijaros aquí que en primera línea anti-PD1 en monoterapia y ya, si eso no va bien, pues la combinación nivo-ipilimumab o si hay mucha carga tumoral, asumiendo que la combinación nivo-ipi va a tener mejor respuesta, pero a costa de una importante toxicidad. Y ya otros regímenes, si no se ha utilizado antes, pues la monoterapia de ipilimumab, pero ya ha quedado desplazada a una segunda o incluso a una tercera línea. Aquí vemos algunos casos, los conocéis porque los presentamos en la reunión andaluza. Esto fue un melanoma irresecable, obviamente. Tendríamos que haber amputado a medio brazo, a medio antebrazo. Y efectivamente con ciclos combinados de radioterapia era metastásico, tenía nódulos pulmonares. La combinación radio-inmunoterapia, a través que pensamos del efecto abscopal, pues dio la respuesta que vemos ahí. La verdad es que este paciente la radioterapia previa no le hizo nada, y fue cuando empezamos con nivolumab cuando hizo esta respuesta. Además, después de muchos meses, esta masa axilar, que también decidimos no operarla por lo que tenía en la mano, pues se mantuvo después de 9 meses incluso con menor tamaño. Y esto es algo que se ha dicho en una charla anterior. Quizás el objetivo no sea, como pasa en el cáncer de mama, no sea erradicar la enfermedad, ojalá, pero lo que sí es verdad que vamos a tener y estamos teniendo largos supervivientes con enfermedad de baja carga, como ocurre actualmente en el cáncer de mama. Tenemos mujeres con cáncer de mama con supervivencia de 10, 15 y hasta 20 años, se le llaman largas supervivientes, con cargas mínimas de enfermedad, pero la tienen. Este fue otro caso que tratamos ahí vemos la imagen radiológica, y con inmunoterapia, pembrolizumab en este caso, pues hizo una reducción, una respuesta espectacular, una respuesta, evidentemente la paciente tiene todavía tumor, obviamente que tiene tumor, aparte de mucho edema, pero una enfermedad controlada con inmunoterapia, una enfermedad irresecable de inicio. Un escenario muy interesante, porque estos casos son excepcionales, afortunadamente hoy día, pero es un escenario muy interesante para las unidades de dermatología que vean melanoma, es el escenario de adyuvancia. Y aquí es donde está un poquito, digamos, la madre del cordero de todos los conflictos y dificultades que estamos teniendo con la inmunoterapia. Resulta que pembrolizumab y nivolumab, los anti-PD1, pues han dado muy buenos resultados como adyuvantes. Pacientes que operamos, queda libre de enfermedad metastásica, y empezamos con un ciclo, en este caso, de pembrolizumab, y vemos ahí la mejoría de hasta un 20% en la supervivencia libre de recaída, de recurrencia, que es el objetivo fundamental de la adyuvancia en estadio 3. También el nivolumab, frente a ipilimumab, también aporta una ventaja importantísima, y estamos ahí ya en pacientes con enfermedad estadio 3 avanzada, que alcanzan una supervivencia libre de recaída de más de 2 años en el 70% de los casos. Resultados realmente buenos. Por lo tanto, como terapia adyuvante, 2 cosas. En primer lugar, que en la última edición ya de la NCCN ha desaparecido el interferón como opción de tratamiento adyuvante. De hecho, nosotros, los últimos 4 pacientes con interferón, lo hemos terminado antes del verano, y ya no se utiliza el interferón para la adyuvancia del paciente con melanoma, aun en casos que el nivolumab o pembrolizumab no pueden emplearse. Ipilimumab no se utiliza para adyuvancia. La toxicidad tan alta y potencialmente grave que tiene hace que no sea aconsejable para un paciente que, por definición, en adyuvancia está libre de enfermedad. Y luego veremos también que como las terapias dianas también se pueden utilizar en adyuvancia. Por lo tanto, paciente con metástasis en el ganglio centinela o metástasis clínica, si es metástasis del ganglio centinela, ya sabemos que no hacemos, lo que hacemos es seguimiento ecográfico de la región e inmediatamente adyuvancia con inmunoterapia o terapia diana.
Aquí tenemos algunos aspectos prácticos de los 3 medicamentos de inmunoterapia actualmente disponibles y que utilizamos en la unidad de melanoma. Ipilimumab, que ya digo que no lo hemos usado nunca en la unidad de dermatología y probablemente no lo usemos nunca, se reserva para terceras líneas de tratamiento. Ahí veis el mecanismo de acción, veis también el nombre comercial, la casa farmacéutica que lo comercializa. Sobre todo a ver si tenéis más suerte que nosotros y tenéis algún contacto con ellos, nosotros no lo hemos conseguido estos años. Y luego pues la posología intravenosa, hablamos de inmunoterapia, administración intravenosa en hospital de día. ¿De acuerdo? La indicación para adyuvancia, la tenéis aquí, tratamiento adyuvante en adultos con estadio 3. Una salvedad, las fichas técnicas de nivolumab y pembro para adyuvancia hablan de estadio 3, pero la realidad es que el estadio 3A con enfermedad en el ganglio por debajo de 1 milímetro no se ha estudiado. Por lo tanto, puede ser, y está ocurriendo, que en los comités de melanoma con un estadio 3A pedimos adyuvancia y nos la rechazan porque efectivamente esa carga tumoral es inferior a 1 milímetro. Hombre, la verdad es que una enfermedad estadio 3A con una carga tumoral por debajo de 1 milímetro es una enfermedad que, a pesar de ser estadio 3, tiene mucho mejor pronóstico que un estadio 2 ulcerado, ¿de acuerdo? De manera que no es un estadio, lo digo porque estos medicamentos no están exentos de toxicidad también potencialmente grave. Así que, aunque en la ficha técnica efectivamente pone estadio 3, lo normal es que las comisiones de farmacia rechacen las bajas cargas tumorales. Tratamiento en adyuvancia es un año y luego ya para la indicación que viene en ficha técnica de la enfermedad irresecable, pues las tenemos ahí. Como digo, la inmunoterapia, nivolumab y pembro. Factor clave en estos medicamentos, estamos tocando mucho el sistema inmune y por lo tanto vamos a tener efectos adversos inmunomediados potencialmente graves que afectan a prácticamente cualquier órgano, sistema nervioso central, sistema neuroendocrino, sistema endocrino es lo que más frecuentemente vemos, incluso neumonitis, alteraciones hematológicas, gastrointestinales, colitis estamos viendo, son efectos pues realmente potencialmente graves y que hay que abordar. Vemos aquí como de nuevo la asociación nivo y pili es el que se lleva la palma en cuanto a frecuencia de efectos adversos y frecuencia de efectos adversos graves, grado 3 y grado 4. El nivo o pembrolizumab en monoterapia pues tienen un perfil de toxicidad bastante más asumible que la combinación o la monoterapia de ipilimumab. Ahí vemos los más frecuentes, las manifestaciones cutáneas y la diarrea y colitis son los más habituales. Algún caso de hipotiroidismo hemos tenido y también de panhipopituitarismo. Es importante, por tanto, que como ocurrió cuando empezamos con los biológicos en psoriasis, que cambiemos la forma de pasar la consulta de psoriasis en aquel caso, de melanoma en este caso, y que preguntemos al paciente por algunos síntomas que nos pueden pasar desapercibidos, pero que nos pueden ayudar al diagnóstico precoz de estas toxicidades. Estas toxicidades, si se diagnostican precozmente y las manejamos según marca lo que establecen los protocolos, no nos deben dar mayores problemas, pero tenemos que aportar algunos datos a la anamnesis y a la exploración física del paciente con melanoma. Nos tenemos que familiarizar con cierta terminología, como es la clasificación oncológica o la clasificación de efectos adversos relacionados con el tratamiento oncológico. Un manual que, al menos en nuestro caso, está siempre encima de la mesa, porque en función de si esa toxicidad es de grado 1, 2, 3, 4, hacemos una cosa o hacemos otra. Y lo que hacemos nosotros es lo mismo que lo que hacían los oncólogos, no hacemos nada diferente. Grado 1, grado 2, mantenemos los tratamientos, si acaso podemos en el grado 2 reducir alguna dosis o omitir alguna administración, y ya en el grado 3 y grado 4, esto es un problema que de entrada se recomienda interrumpir el tratamiento y corticoides a dosis alta. ¿Qué es lo que nos encontrábamos aquí? Que cualquier efecto adverso dermatológico, fuera el que fuera, se trataba en grado 3 con corticoides. Y más de una psoriasis se ha tratado con corticoides a dosis altas en pacientes con inmunoterapia. Y luego quitar estos corticoides ha sido un problema. De manera que, una vez que distintas especialidades como digestivo, endocrino, respiratorio, dermatología, estamos más implicados en el uso de estos tratamientos, pues la verdad que el manejo de las toxicidades está siendo más favorable para los pacientes. Hay cuadros de psoriasis estimulados o desencadenados por estos medicamentos que tienen un mejor tratamiento
tratamiento con anti-TNF que, por supuesto, con corticoides sistémicos. Hacer entender esto a los oncólogos nos ha costado mucho trabajo y todavía se siguen tratando con corticoides, porque es lo que en los ensayos clínicos se hacía o se decía que tenían que hacer. Esta diapositiva no es para que se lea nada, es simplemente para decir que hemos tenido que cambiar la forma de pasar la consulta de psoriasis y los servicios nos hemos tenido que adaptar como nos adaptamos hace 20 años a estos nuevos medicamentos. Hemos tenido que establecer circuitos de atención preferente para aquellos pacientes con toxicidad grado 3 y grado 4 para que los atiendan los especialistas correspondientes. Respiratorio, la unidad de endocrino, en el momento que hay toxicidad 3-4, el paciente lo tienen que ver estos especialistas. Exactamente lo mismo que hacen los servicios de oncología. Una toxicidad grado 3 y grado 4 no la manejan habitualmente, órgano específica, no la manejan habitualmente los oncólogos, sino que se manejan mediante interconsultas. Paso a las terapias dirigidas. Las terapias dirigidas, pues bueno, resulta que también hace unos años se observaron con Bemurafenib unas respuestas espectaculares, rapidísimas, como la que vemos ahí. En pocas semanas, en poco menos de 4 meses, pacientes que desaparecía completamente la enfermedad, pero tan rápido desaparecía como volvía a aparecer. ¿Qué es lo que estaba pasando? Esto. Con las terapias dianas, sobre todo cuando se empezaron con monoterapia, se veían esta morfología de curva de supervivencia. Una mejoría brutal de la supervivencia en los primeros meses, pero que a partir del primer año pues que se reducía hasta el punto que llegaba a la misma supervivencia que con los tratamientos convencionales. Estas curvas, que se llaman en forma de plátano, por la morfología que tienen, lo que está indicando es que hay algunos mecanismos de resistencia cuando se utilizan en monoterapia estos medicamentos. Fijaros la diferencia a los 6 meses y lo parecidos que terminan las curvas al año de tratamiento. Y también en la supervivencia global se veían estas curvas, curvas en banana shape, como se le suele llamar, de Bemurafenib en monoterapia. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Bueno, pues el mecanismo de acción de las terapias dianas es distinto. En este caso se actúa contra la cadena o la vía de las quinasas, que son cadenas de transmisión intracelular, cadenas oncogénicas de transmisión intracelular, que se encargan en condiciones normales de controlar la proliferación celular, en este caso de las células de la piel. Pues bien, una mutación en uno de los genes de esta cadena, BRAF, pues da lugar a que se altere esta retroalimentación de la proliferación y da lugar a una proliferación celular infinita, proliferación que da lugar al melanoma. Una de las terapias dianas que manejamos, la más antigua, pues era la inhibición de esta mutación BRAF y por lo tanto de nuevo se restablecía el sistema de retroalimentación, daba lugar a muerte celular y respuesta completa, una respuesta terapéutica que, como no necesita de la inducción inmunológica, no necesita despertar a un sistema inmune, pues era tremendamente rápida. En pocas semanas ya se tiene respuesta. ¿Pero qué pasaba? Que a medida que pasaba el tiempo, a pesar de esa buena respuesta, como es una cadena oncogénica, las cadenas oncogénicas son muy inteligentes y dicen, oye, aquí me están intentando superar. Aparecían mutaciones adquiridas, mutaciones consecutivas. Y una mutación en la siguiente escala, en el siguiente escalón, pues daba lugar de nuevo a una pérdida del control de la proliferación celular que daba lugar de nuevo al desarrollo del tumor. Pero de nuevo, la vía oncogénica es lista, los científicos creo que son un poco más y dijeron, vamos a atacar entonces también al segundo escalón. Y ahí estamos. De momento no parece que haya ningún mecanismo más de resistencia a las terapias dianas. El mecanismo de resistencia que explica esa rápida respuesta, pero que cae en pocos meses, era efectivamente la mutación MEK a lo largo del tratamiento con inhibidores de BRAF. Aquí vamos efectivamente ya cuando combinamos, en este caso creo que es Bemurafenib con Cobimetinib, un inhibidor de RAF y un inhibidor de MEK, pues vemos como la curva es un poquito más prolongada que lo que ocurre con Bemurafenib en monoterapia. Lo vemos ahí también, la combinación en este caso de Encorafenib, Biminetinib, un inhibidor BRAF, inhibidor MEK, tienen mejores resultados de supervivencia y más prolongados que la monoterapia con el inhibidor de BRAF. Por lo tanto, para el tratamiento de la enfermedad metastásica ya no se usa el inhibidor de BRAF o de MEK en monoterapia, sino que se utilizan los dos en asociación. Inhibidor siempre BRAF con inhibidor de MEK, nunca en monoterapia.
El hecho de usar en primera línea terapéutica inhibidores, terapia diana o inmunoterapia, obviamente depende de que el paciente tenga la mutación, el tumor tenga la mutación BRAF o no la tenga. Pero aún así hay mucho debate ahora mismo en el mundo de la oncología médica en cuanto a si debemos empezar siempre con inmunoterapia, en tanto en cuanto es un mecanismo que por propia definición no solo hace una respuesta inicial, sino que genera una memoria, un mecanismo de memoria que puede servirnos a largo plazo. Pero ahora mismo las guías recomiendan eso. Se puede empezar con el que queramos, pero evidentemente si el paciente no tiene la mutación, pues solo podemos empezar con terapia diana. También se dice, también se hace, se decide que cuando tenemos un paciente con mucha carga tumoral, una enfermedad probablemente cerebral, una enfermedad que necesitamos que se reduzca en poco tiempo, quizás sea una buena estrategia empezar con terapia diana si tiene mutación RAF. ¿De acuerdo? Por aquello que hemos dicho de que no hay que despertar un sistema inmune, pues la actuación y la respuesta es mucho más rápida. Pero poco más hay y mucho se está estudiando sobre esta toma de decisiones. También las terapias dianas se han utilizado y se han ensayado ampliamente para el escenario de adyuvancia tan interesantes para nosotros. Aquí vemos efectivamente la ventaja de supervivencia libre de enfermedad de la combinación dabrafenib-trametinib. Fijaros que estamos ya en supervivencia libre de recaída por encima del 50% a los 4 y a los 5 años, que en pacientes con enfermedad de alto riesgo es algo bastante importante. Y fijaros aquí también, frente a placebo, en pacientes con enfermedad estadio 3, la combinación dabra-trame, que es una de las que se está utilizando para adyuvancia, fijaros el porcentaje de supervivencia global a los 3 a los 4 años. O sea, estamos hablando de supervivencia que no conocíamos antes en pacientes con melanoma. Junto con una cirugía adecuada que deje al paciente libre de enfermedad, pues tenemos un largo superviviente, 5 años en el 90% de los casos. Por lo tanto, como tratamiento adyuvante, lo mismo. Dabrafenib, trametinib es lo único que tenemos ahora mismo autorizado para la adyuvancia en pacientes con BRAF. Así que tratamiento adyuvante actual en España del paciente con melanoma estadio 3 resecado, nivo o pembro, o bien dabratrame si el paciente si el tumor presenta la mutación BRAF V600. Aquí está el resumen de las terapias, de las combinaciones que se utilizan actualmente. No se usa inhibidores terapia diana en monoterapia, se utilizan de manera simultánea. Inhibidores de MEK, inhibidor de RAF, inhibidor de MEK. Aquí tenéis también el mecanismo, tenéis la dosis aproximada y el tratamiento y la indicación de ficha técnica. También en estadio 3, pero con muchas dudas de si hay que ponerlo o no en estadio 3A, por aquello del buen pronóstico que tienen estos pacientes, y son tratamientos que no están exentos de toxicidad. Toxicidad tiene un perfil completamente distinto. Las terapias dianas no tienen nada que ver en cuanto a toxicidad a las terapias, a la inmunoterapia. Tampoco entre nosotros nos ponemos de acuerdo. Yo estoy más cómodo con la terapia diana en cuanto a toxicidad, aunque realmente en cuanto a efecto beneficioso quizás la inmunoterapia puede darnos más alegría. Aquí tenemos efectos de varios tipos. La cutánea, de nuevo, es una manifestación habitual en estos pacientes. Aquí tenemos queratodermias palmoplantares, tenemos fototoxicidad, cáncer cutáneo no melanoma, carcinoma de células escamosas e hiperkeratosis de distinto tipo. Son todos manifestaciones que vemos en los primeros meses de tratamiento con terapia diana. ¿Y esto por qué pasa? Bueno, pues pasa porque estos inhibidores de BRAF o inhibidores de MEK bloquean aquellas células en las que existe la mutación BRAF y mutación MEK, pero también actúan con un efecto antagónico en aquellas células que tienen mutación de RAS. Y recordamos que los carcinomas de células escamosas, incluso los queratangantomas, tienen entre un 20 y un 40% de mutación RAS. Por lo tanto, en estas células que ya están mutadas, lo que hacen es precipitar, estos medicamentos precipitan el desarrollo de carcinomas de células escamosas y queratacantomas, uno de ellos. Y además lo hacen en los primeros meses de tratamiento. Es un efecto muy espectacular. Aquí vemos que el bemurafenib, la toxicidad del inhibidor de BRAF en monoterapia y de la terapia combinada.
Sí que es verdad que la terapia combinada incrementa la frecuencia de aquellos efectos no específicos, de algunos de los efectos, sobre todo la fotosensibilidad, la diarrea y las náuseas, pero sí que reduce, porque estamos bloqueando también el bloqueo con inhibidor de MEK, no solo prolonga la respuesta, sino que parece que reduce, de hecho lo reduce, como vemos aquí, estos efectos secundarios sobre las vías de RAS y, de hecho, reduce mucho la frecuencia de carcinoma de células escamosas y de queratoacantomas. Pero sí que es verdad que da lugar a una mayor probabilidad, un mayor riesgo de este tipo de toxicidad nueva que no se veía con la monoterapia y que es toxicidad que es potencialmente grave, como puede ser una corioretinopatía y desprendimiento de retina, que son dos de las contraindicaciones más habituales para iniciar algunos de estos tratamientos. Ahí está el resumen de la toxicidad. El perfil es completamente distinto del inhibidor de RAF con el inhibidor de MEK. La ventaja que tiene que se toman distintos, que en función, que se toman de forma conjuntamente pero en pastillas separadas, es que en función del síntoma que tenga, pues puedo reducir la dosis de uno o de otro. Y eso es algo que se hace. Si el paciente tiene manifestaciones cutáneas, pues lo que tengo que hacer es reducir lo que tiene es queratodermia o reacciones hiperqueratóxicas, lo que tengo que hacer es reducir la dosis o suspender un tiempo el inhibidor de BRAF. Si el paciente comienza con problemas cardíacos, con insuficiencia cardíaca, el problema lo tengo con el inhibidor de MEK, de manera que es interesante conocer esta dualidad de perfiles. Lo más grueso, está hablado, es el melanoma, lo más de actualidad, pero también otros tumores para los que siempre hemos tenido muchas dificultades por lo agresivo que es el carcinoma de células de Merkel. El carcinoma de células de Merkel metastásico o irresecable, esto lo he puesto yo porque el manejo es exactamente lo mismo. Sí que es verdad que es un tumor muy agresivo, pero muy radiosensible. Y hasta ahora nos hemos ido bandeando, operando cuando hemos podido y si no, pues con radioterapia. Pero ahora sí que tenemos terapias sistémicas que parecen que efectivamente nos dan respuesta también en estos tumores. Pero la realidad que, por más que uno busca o pretende encontrar el paciente candidato, entre que son pacientes de edad muy avanzada habitualmente y que tienen una serie de contraindicaciones, es difícil, en nuestra experiencia al menos, y aparte que el Merkel es afortunadamente raro, es difícil encontrar un paciente candidato idóneo para tratamiento sistémico por carcinoma de células de Merkel. Al menos es la experiencia que tenemos en nuestra unidad. Avelumab es la incorporación más reciente, aunque también se han hecho estudios y están utilizándose pues otros anti-PD1. Al fin y al cabo, Avelumab no deja de ser un anti-PD1, pues pembrolizumab y nivolumab pues ya se venían utilizando. Fijaros la buena respuesta que se está obteniendo, que se obtuvo en este ensayo con Avelumab en pacientes con Merkel. 71% de respuesta global, pero es que el 30% casi eran respuestas completas después de 6 meses. ¿De acuerdo? Esos resultados están ahí, hombre, la radioterapia da muy buena respuesta, pero muy poco duradera, ¿no? Pero son resultados que para un tratamiento sistémico de un tumor tan agresivo son realmente buenos. Y además es una respuesta, como aparece aquí, más de un 90%, o sea, un 90% de los pacientes más de 6 meses, que es una respuesta bastante duradera para lo que estamos acostumbrados en el carcinoma de células de Merkel. Pembrolizumab, 56% de respuesta global. ¿De acuerdo? Dentro de esta respuesta global, algunas se hacen resecables y se pueden operar, otras no. Y ahí se vio que daba igual que el Merkel se asociara o no a poliovirus o a poliomavirus o era negativo. La supervivencia libre de progresión pues se mejoró en el 48% de los pacientes. Hablamos un poquito de carcinoma de células escamosas porque tenemos también una novedad. La novedad es cemiplimab, es otro anticuerpo que actúa sobre la unión a través de receptores PD1 y aquí vemos la indicación de ficha técnica, adultos con carcinoma cutáneo de células escamosas avanzado, localmente avanzado, que no son candidatos para cirugía curativa o radiación curativa. Aquí lo difícil, igual que cuando veamos ahora el carcinoma vasocelular, es decidir cuándo estos pacientes, que siempre eran quirúrgicos, cuándo ahora tendremos que pensar que se pueden beneficiar de un tratamiento sistémico. Sí que es verdad que las respuestas que ha proporcionado cemiplimab, son mejorables y probablemente se mejoren con futuros estudios. 0% de respuesta completa en este estudio, en este ensayo, no con muchos pacientes,
frecuentes, pero bueno, el escenario de un escamoso avanzado, cutáneo avanzado, es poco frecuente. Respuesta parcial en el 50% y enfermedad estable en un 23%, es decir, un 70-75% de los pacientes tenemos beneficio clínico, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que un 12% incluso la enfermedad empeoró con el tratamiento, pero la verdad es que cuando tenemos un carcinoma de células escamosas que ya se ha escapado de toda posibilidad quirúrgica o de radioterapia, estos resultados no son nada malos. Neoadyuvancia. Voy a hablar 4 conceptos de neoadyuvancia. Tumores grandes que para una cirugía o son irresecables o requieren una cirugía demasiado mutilante. Aplicamos un tratamiento sistémico, que en este caso se ha estudiado carcinoma de células escamosas con cetuximab, y se vio en este estudio que el 82% de los tumores se hicieron resecables y se pudieron operar. Pero es que además en el 64%, cuando se fueron a operar y se extirparon, ya no había tumor. Es decir, el cetuximab en neoadyuvancia había terminado con el tumor. La neoadyuvancia es un escenario, es una estrategia realmente interesante para estos tumores que están en el límite de la resecabilidad, en el que requerirían una cirugía muy mutilante. Y llegamos y terminamos con el carcinoma vasocelular. Esto es menos novedoso. Carcinoma vasocelular, tenemos inhibidores de la vía de Hitchcock, Vismodegib, el más conocido, el que más usamos. La indicación de ficha técnica es tratamiento del carcinoma de células basales localmente avanzado y no candidato a cirugía o radioterapia. Y ahí está el kit de la cuestión, porque para un quirúrgico prácticamente todo es operable. Pero eso era cuando no había otra opción más que la cirugía, más que el bisturí. Ahora, antes de plantearnos una mutilación completa de una pirámide nasal o de otras partes del cuerpo, nos tendríamos que plantear, efectivamente, hacer un tratamiento previo o definitivo con Vismodegib. Aquellas situaciones en las que se puede operar, pero la cirugía provocaría una deformidad o una morbilidad sustancial y no tolerada por el paciente. Estos son los resultados que tenemos con Vismodegib en carcinoma de células basales localmente avanzado. Los ensayos se hicieron para metastásico y localmente avanzado, pero la verdad que afortunadamente carcinomas vasocelulares metastásicos son absolutamente excepcionales. 66%, entre un 46 y un 66% de respuesta global, y con una duración de la respuesta de un par de años en ese estudio y en este otro de tan solo 9 meses. Hay diferencias metodológicas importantes en los dos estudios, pero los resultados no son los óptimos, pero de nuevo, como decía, en el carcinoma de células escamosas, en aquellos vasocelulares en los que la cirugía sería una cirugía tremendamente mutilante, esto es mucho más de lo que teníamos hasta ahora. Neoadyuvancia, un escenario tremendamente interesante. ¿Por qué? Pues porque efectivamente el vasocelular apuramos siempre las posibilidades de cirugía. Pues esto nos da la opción de, durante 3, 4, 6 meses, hacer un tratamiento previo y operar un tumor más pequeño. Hay dudas porque la reducción tumoral con Vismodegib no es concéntrica, no es centrípeta, es a parche, si no se sabe si se reduce el borde y queda un nido tumoral ahí. Eso es cierto, esa es la dificultad que tiene esto. Pero la verdad que estos estudios, fijaros aquí en Vismoneo, 80% de reducción de la superficie tumoral, 27% de reducción en el defecto quirúrgico, un tercio de reducción en un defecto quirúrgico de una cara, que es la localización habitual, es mucho, es considerable. Y en un pequeño estudio, hasta el 100% de los pacientes se evitó una cirugía mutilante de la órbita. Aquí lo vemos, en este estudio, pacientes con localizaciones perioculares, con infiltración a la pared anterior en el septo orbitario, pues un tratamiento de 4 a 36 meses, los pacientes se llevaron más de 2 años con el tratamiento, finalmente fueron operados. Fijaros la limitación de estas, o sea, cirugías muy selectivas, muy bien delimitadas, mediante cirugía de Mohs, por supuesto, y con buenos resultados. Se evitó la cirugía mutilante en el 100% de los pacientes. Y ya de cara a la cirugía de Mohs, esto es un estudio muy interesante, no tiene muchos pacientes, pero fijaros, en todos estos, la mitad de los pacientes hubo respuesta clínica, es decir, curación clínica, el tumor desapareció en la mitad de los pacientes candidatos a Mohs, pero que se dio un ciclo de tan solo 6 meses, 3 a 6 meses, con 150 miligramos día de Vismodegib, un ciclo previo antes del Mohs, y se vio cómo
El 26% de reducción de la superficie tumoral, que para una cirugía de Mohs en la cara es una reducción significativa. Cualquiera de vosotros que hace cirugía de cara, todos de vosotros, estaréis de acuerdo que es una reducción muy apetecible para estos tumores. Vismodegib tiene un gran problema, aparte de que esas respuestas no son espectaculares, de un problema que es la toxicidad. Toxicidad que no es una toxicidad potencialmente grave, como ocurría con la inmunoterapia del melanoma, pero es tremendamente molesta. Parece mentira, pero la alopecia es uno de los motivos más frecuentes de suspensión o de abandono, mejor dicho, del tratamiento con Vismodegib. Espasmos musculares tremendamente molestos en personas mayores, los espasmos que despiertan por la noche son tremendamente molestos y en algún caso hemos tenido que suspenderlo. Y la disgeusia, ¿qué podemos hacer contra todo esto? Bueno, se puede hacer una hidratación adecuada del paciente, ejercicio moderado, que no haga ejercicio extenuante. La alopecia poco podemos hacer, más que pelucas y tal, y cosmética. Y para la disgeusia, pues realmente estos pacientes lo pasan muy mal porque pierden el apetito, dejan de tener el sabor por la comida y esto deprime mucho a los pacientes. Ves que está teniendo buena respuesta, la enfermedad no está al menos progresando, pero sin embargo el paciente está muy triste, no come, pierde el apetito. En este caso, pues dentro de estas recomendaciones que le hacemos del ejercicio, suplementos de zinc, calcio antagonistas pueden ir bien para los espasmos. A mí me gusta pararme ya por ir relajando y compartiendo mi afición a la cocina. A mí me va bien estas recomendaciones. Evidentemente no le puedo decir que le ponga mucha sal a las comidas, porque bueno, tampoco son personas ya de edad, la mayoría son hipertensos. La pimienta es algo que va muy bien, que potencia mucho el sabor en estos pacientes. Y ya les digo también que si van a hacer un sofrito, que le pongan pulpa de ñora y mucho pimentón. Mucho pimentón, les potencia muy bien. Algunos me han dicho que efectivamente le está yendo muy bien. Y yo también, si hacen algún caldo, manzanilla al caldo. Que hierva. Algunos se ha pensado que mientras cocinaba se tenía que tomar una botella de manzanilla, pero bueno, ya se lo hemos aclarado que no era así. Pero poner vino en las comidas son algunos trucos. Lo malo es que cuando uno empieza a hablar de cocina a un paciente en la consulta se te va 1 hora y media, entonces hay que tener controlado estos tiempos. Un poco de broma para relajarnos, pero son consejos que hay que aportarle al paciente en tratamiento con Vismodegib. Termino de nuevo con este paradigma actual del tratamiento del cáncer, la inmunoterapia, la terapia diana, pero no olvidemos que siempre un tratamiento precoz y también no solo la cirugía va a tener un papel en el tratamiento precoz. Estamos viendo supervivientes cada vez más prolongados, eso es una gran noticia. Supervivientes que hacen recaídas resecables y que a los oncólogos a veces nos cuesta trabajo convencer de que lo resecable debe seguir siendo resecado a pesar de todos los avances en terapia avanzada que tenemos. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias por tu exhaustiva revisión con sentido práctico y a continuación, si hay alguna cuestión. Goyo. David, excelente revisión, muchas gracias. Los oncocutanófilos hemos aparecido en el panorama. Es tan reciente que probablemente se te ha olvidado que hay otro inhibidor de la vía del erizo, el Sonidegib, sí, que ya lo tenemos disponible. Y no lo comento por decir lo que sé, sino porque empezamos a ser también atractivos para otras empresas. O sea, ya hay otro segundo fármaco que podemos jugar con precios, que podemos jugar con estrategias dedicado al carcinoma vasocelular. Cierto. Muchas gracias, Goyo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Una cuestión más. David, muchas gracias. Te iba a preguntar una cosa demasiado materialista. ¿La coadyuvancia puede hacer posible el sistema público o no? El estadio 3, me refiero a la coadyuvancia en estadio 3, puede ser insostenible a nivel económico o no. Sí. Yo creo que el entusiasmo que tenemos ahora mismo con la adyuvancia, evidentemente, desde el punto de vista económico, el impacto es brutal. Pero yo creo que eso se va a atenuar porque estamos teniendo toxicidad importante con la adyuvancia. Y ya cada vez que tenemos más pacientes, cuando tú le explicas los efectos adversos potencialmente, estamos hablando de la adyuvancia de un escenario de paciente libre de enfermedad.
Entonces, cuando uno le explica con detalle, como hay que explicarle, los posibles efectos adversos, si el paciente no está en un rango de alto, altísimo riesgo, un 3B, con no mucha carga tumoral la que le has operado, el paciente se lo está pensando. Y por ahí probablemente atenuemos el impacto económico importantísimo que tiene la adyuvancia en pacientes libres de enfermedad. Lo que pasa que sí es verdad que el beneficio de supervivencia está siendo muy alto. Entonces esto, bueno, pues tendremos que negociar, cada vez habrá, como ha dicho Goyo, más opciones y más alternativas y más competencias y los costes evidentemente se reducirán. Pero también es verdad que por parte del paciente vamos a reducir ese entusiasmo quizás y vamos a tener pacientes que pues no se van a tratar probablemente por evitar efectos adversos. Nosotros al menos ya tenemos pacientes con enfermedad de estadio 3B que han decidido no tratarse. Gracias. Pedro, siguiendo con tu razonamiento, la suerte que va a tener el sistema es que probablemente seamos los dermatólogos los que asumamos este ejercicio. Porque vuelvo a repetir lo que dije esta mañana, somos gente sensata, gente bastante prudente, porque si esto no lo hacemos nosotros, lo va a hacer otra especialidad donde el gasto no lo mide y donde va a dar adyuvancia a todo el mundo. O sea que no sé yo hasta qué punto...